queridos participantes. La verdad, yo gustosa de poder intercambiar este espacio con ustedes. Bienvenidos a este espacio de cierre, ¿no? Como bien lo comentaba nuestro amigo William, es un espacio de cierre, ¿no? Pero no tiene por qué ser triste, al contrario, yo quiero cerrar este espacio, ¿no? Definitivamente felicitándolos, como siempre lo hago, a todos los participantes, porque todos los que están aquí presentes definitivamente son personas que quieren crecer en el ámbito educativo, que quieren darle lo mejor a los estudiantes. Y eso a mí me motiva sobremanera. Así que un caluroso abrazo y un aplauso para cada uno de ustedes. Y vamos a dar inicio a nuestra última clase el día de hoy, ¿sí? Vamos a iniciar con esta primera temática. A ver, me avisan, por favor. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya? Toda la pantalla. Vamos a ver si se visualiza así. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿No? A ver, confírmenme, por favor. Sí, Miss, sí se visualiza. Perfecto. Listo, Sí, entonces, profesora. gracias, muy amable. Vamos a dar inicio a esta última sesión, ¿sí? A esta última sesión en la que vamos a intercambiar experiencias sobre esta temática bastante preocupante, ¿no? Es una temática que definitivamente, si nosotros leemos las últimas estadísticas, hay un 98% de violencia escolar, de acoso y violencia escolar. ¿Sí? Entonces, seguramente muchos de ustedes, como mi persona, trabajamos en aula también por las mañanas o por las tardes, seguramente, y hemos experimentado o hemos sido parte de, ¿no? Situaciones en las que hemos encontrado este tipo de violencia en nuestros estudiantes. Entonces, el día de hoy va a ser un espacio en el que podamos intercambiar experiencias, porque eso es lo que yo quiero. A ver, para quienes no me conocen, es importante que sepan lo siguiente, que no es un espacio en el que tú solamente me vas a escuchar, sino que cuando quieras hablar, cuando quieras participar, puedes presionar el micro y pedir la palabra, porque lo que quiero es que todos nosotros que estamos aquí reunidos, ¿sí? Podamos incrementar lo que sabemos a través de la experiencia que tenemos, porque más que la teoría, lo que nos hace a nosotros expertos en la materia es la práctica. Bien, entonces vamos a hablar en esta última sesión sobre la prevención del acoso y violencia escolar. Como les había comentado, es un tema definitivamente que las últimas estadísticas nos indican que se ha elevado y mucho más hoy en día porque estamos saliendo o hemos salido de la pandemia, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha traído consecuencias no solamente, digamos, de salud física, ¿no? Sino también nos ha traído consecuencias en escolar. Hoy en somos A ver, esperamos unos instantes. Parece que la Miss Julissa Terrillo tiene algunos problemas de conectividad. Informarles que cualquier problema que tengan o solicitar algún informe acerca de sus certificados y emitidos, se pueden comunicar a los números de EducaSmile al 933-418-324. En estos momentos van a aparecer en pantalla para que ustedes puedan comunicarse directamente con un asesor educativo. Parece que la Miss Julissa se ha desconectado. Vamos a esperar unos instantes que se conecte la Miss Julissa. que han llegado o que nos han llevado hasta la muerte a algunos de nuestros estudiantes. Entonces, definitivamente es un caso que nos causa alarma. Deberíamos ponerle, digamos, mucha... Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Me ven? Sí, maestra, a ver, me parece que su video presenta una falla en este momento. Sí, Se ha porque yo vi la desconectado, cámara y que de solamente pronto se tenemos apagó. No audio. sé si me siguen viendo, ya no. Solo tenemos audio.
Ya no me No ven. ¿Ven mi tenemos Ah, ahora pantalla? lectura. sí. Ahora sí Ahora sí, se le puede Ahora sí me visualizar, ven. sí. Ahora sí, sí, maestra. ahora sí lo vemos. Ok. Entonces, como les decía, es importante. ¿Ven mi pantalla? ¿No ven mi pantalla? Sí se ve su cara. Ah, Se ve tu mi cara. diapositiva Bien, no se chévere. ve, pero a ti sí te estamos viendo en este momento, sí, así es. Ok, A ver. gracias, Marlene. Qué amable, Marlene está muy atenta y ayudándome, porque si eso necesito yo comunicación. O Lari, no recuerdo quién me ayudó, gracias. Pero bien, entonces yo les decía eso, ¿no? Que es importante este tema, darle una mayor importancia. Muchas veces, y yo de verdad aquí aplaudo mucho el trabajo que ustedes hacen en aula, porque definitivamente son una pieza fundamental para poder evitar o prevenir esta situación de acoso, esta situación de violencia escolar, ¿no? Vamos a ver, voy a volver a compartir pantalla. A ver, antes de compartir pantalla. Es importante también comentarles, antes de seguir hablando o de pasar el PPT, es importante comentarles que el Ministerio de Educación ha tomado cartas en el asunto. Sí, el Ministerio de Educación ha planteado algunas guías, algunos materiales que son de orientación. O sea, son materiales y como les decía hace un momento, ¿no? Más que la teoría, es la práctica, es que yo hago en el aula, qué hago con mis estudiantes, porque el Ministerio de Educación este año ha planteado ha propuesto algunos materiales, algunas guías, ¿no? Que le ayudan al maestro, que ayudan al auxiliar, que ayudan al personal, digamos, al actor educativo, ¿no? A interactuar con el estudiante, a saber cómo manejar. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos leído esas guías? ¿Cuántos de nosotros estamos enterados que existen esas guías? ¿Cuántos de nosotros realmente nos damos un tiempo para leer, ¿no es cierto? Una cartilla que el ministerio nos lo da de manera, digamos, gratuita, ¿no? Entonces, en realidad, más que la teoría, es importante escuchar y llevarlo a la práctica, aterrizarlo, porque como les decía hace un momento, definitivamente es un caso muy alarmante, ¿no? Las cifras de violencia escolar son muy altas hoy, a diferencia de los otros años. Bien. Cuando hablamos de el acoso, ¿no? Estamos hablando de algún tipo de violencia, definitivamente, que es una violencia caracterizada por ciertas conductas. Ojo, conductas que son intencionales, ¿sí? Conductas que son intencionales, que generan faltas de respeto, que generan maltrato verbal, maltrato físico, ¿de acuerdo? Y también el maltrato psicológico. ¿De acuerdo? Entonces, a esto le vamos a llamar nosotros violencia o acoso o también bullying, ¿no es cierto? Muchos de nosotros lo conocemos ahora como bullying, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí voy a proyectar pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, aquí. Listo. A ver, ustedes me avisan si pueden ahora sí nuevamente ver mi pantalla. ¿Sí? Lo importante o lo principal aquí, de acuerdo, como actores educativos, es identificar. Voy a identificar dónde se está dando el bullying, en qué momento, ¿sí? Entonces, para esto yo debo estar muy atento desde que el estudiante ingresa al aula, a la escuela, perdón, porque esto se puede dar al ingreso, a la hora de ingreso, se puede dar durante la formación, se puede dar en el patio, se puede dar a la hora de recreo, se puede dar en el aula, se puede dar a la hora de salida. Entonces, lo que yo necesito es primero identificar. Y para poder identificar lo que debo hacer, estar muy atento, ¿cierto? En todos los momentos que el estudiante interactúa, o desde que el estudiante ingresa a la institución educativa, yo tengo que estar con los ojos muy pendientes de qué se está dando, cómo se están mirando, ¿de acuerdo? Porque esto, digamos, hace referencia a, ya habíamos dicho hace un momento, el hostigamiento, la falta de respeto, genera un maltrato verbal o físico o psicológico, ¿no? Entonces, en todo momento, miren la imagen que yo les he colocado, ¿no? Y justamente esta imagen a mí me va a decir, ¿no? Me da a entender simplemente cómo lo miran, cómo es que generan ciertos movimientos o ciertas risas, ¿no? Que lastiman a otro estudiante. Entonces, para esto yo tengo que estar muy atento a las interacciones entre mis niños, entre mis adolescentes, porque si soy un actor educativo que trabaja con niños de inicial, pues no puedo sentirme ajeno. Ojo, que muchas de las personas que trabajan con niños de inicial dicen, en mi institución educativa o con mis niños yo no tengo problema porque son pequeños
Mentira, el bullying también se da con los niños. Obviamente que los niños copian e imitan acciones de los adultos, ¿no? Pero también se muestran con niños pequeños. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho, es identificarlo. Y para poder identificar, tengo que estar muy atento en todos los momentos, desde que el estudiante ingresa hasta que el estudiante sale de la institución educativa. ¿Bien? Y la imagen misma nos dice, por ejemplo, que las simples miradas, ¿no es cierto?, simples gestos que realmente lastiman a una persona. Y peor si es que es una persona que emocionalmente está sensible, ¿no? Aquí algunas manifestaciones de acoso entre estudiantes. ¿Ya? Está el acoso directo y está el acoso indirecto. Cuando hablamos de acoso directo, es la forma más común que se da, ¿sí? Y esta es a través de insultos, humillaciones y agresiones físicas. Es, digamos, el acoso mucho más visible, ¿bien? Pero ojo, ojo aquí. Miren, miren, hay una parte que dice apodos. Yo les pregunto a ustedes, en todo este tiempo de experiencia trabajando con estudiantes, ¿no es que han escuchado ustedes a alguno de los actores educativos que también denomina o que le pone apodo a sus estudiantes? O sea, Sí, Miss. nosotros como adultos, nosotros como profesionales caemos en esto, pero yo lo he escuchado mucho tiempo. Yo tengo 15 años dentro de, digamos, el ámbito de la educación, ¿no? Y dentro de esos 15 años, todos los años he escuchado a los profesores, a las profesoras, con los más pequeños, con los grandes, porque a los de primaria se les cayó los dientecitos, ya le pusieron un apodo, que el porque es gordito. Ay, pero es que es tierno, pero tiene su nombre, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros somos las personas, digamos, accesibles para solucionar un problema. Las personas que van a ayudar a generar una situación o a salir de esa situación conflictiva, no somos las personas que van a generar el conflicto, ¿de acuerdo? Entonces tener mucho cuidado con lo que digamos. Ojo, también otras personas que hablan con diminutivos, no es bueno. Dieguito, Pedrito, Miguelito, no, Diego, Pedro y Miguel, ¿sí? Entonces, cuidado, mucho cuidado con el diálogo o con el, la manera de expresarnos con nuestros estudiantes. Bien, ese es el que se da, ¿no? Ya en los más grandecitos, a partir de tercer grado, cuarto grado, cuando los profesores arman grupos, ¿no? Para la exposición, para sacar adelante un material o para la presentación de una infografía, ¿no? Un trabajo X. Entonces, tenemos que estar muy atentos a la hora que formamos grupos, porque tenemos que ver, ¿no? Quienes usualmente se hacen grupitos en el aula, ya tienen su grupito específico, pero ustedes tienen que ayudarnos a qué? Ayudarnos digamos que a darnos la línea de que estos grupos tienen que ser rotativos. O sea, muy bien aquel actor educativo que trabaja con grupos que rotan, porque si no, ustedes, así como nosotros los adultos tenemos un grupito marcado de amistades, ¿no es cierto?, mucho más cercano, los mismos se genera en el aula, ¿no? Los grupitos más, digamos, identificados ya. Entonces, cuando el profesor elabora grupos, también tiene que darse cuenta que Diego se está quedando atrás, que a Diego no lo están excluyendo, que no lo están incluyendo en el grupo. Debo estar muy atento. Y por eso yo digo que dentro del proceso de educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es importante el trabajo del profesor con el auxiliar. Debemos trabajar de manera mancomunada, en equipo, sincronizado. Ambos estar muy atentos a lo que pueda suceder en el aula, no peleándonos unos con otros, sino siendo un equipo, un real equipo, un verdadero equipo.
¿no? Entonces, profesor, mire, yo observo que ya Diego se está quedando como que solo y no es la primera vez, ¿no? Y miren las miradas, como que se cierran los círculos. Y esto muchas veces sucede porque de repente Diego es tímido, porque Diego de repente le falta algún desarrollo de alguna habilidad social, ¿no? O porque Diego de repente tiene problemas en el tema de cuidado personal, porque eso sucede mucho, por ejemplo, en la secundaria lo he visto, ¿no? No, que profesora, yo no quiero a ella porque ella nunca viene peinado, ella viene así, bien descuidada, y empiezan a cerrarse los grupos. Eso también es un tema de bullying, ¿cierto? Entonces, hay que estar muy atentos con las situaciones que se puedan presentar. En todo momento, mira, al formar un grupo para la exposición, yo estoy viendo cómo es que se cierran los círculos para uno u otro estudiante. Bien, entonces debo estar muy atento en este tipo de, digamos, acoso, ¿sí? En el acoso indirecto. Porque bueno, el directo es mucho más visible, ¿no? Pero hay que estar atentos también en los acosos indirectos. ¿Ya? O los mensajes. Ahora último, estuve observando, bueno, último digo, bueno, es este año, estuve observando que se mandan cartitas, ¿no? Pero cartitas no de amistad, no para elogiar su personalidad o alguna cualidad, no, cartitas que lastiman, ¿no? Cartitas que se pasan entre uno y otro como broma, que se pasan y llega a determinado estudiante y abre, ¿no? Emocionado y empieza a darse cuenta o lee, ¿no? Ciertas cosas que como persona te apagan, ¿no? Esa es la modalidad, la he visto este año recién, ¿no? Yo, que se mandan papelitos y empiezan a circular y tú estás dictando tu clase y empiezan a circular papelitos hasta que llega uno y tú ves el rostro de ese niño que abre y empieza a llorar, ¿no? El profesor ahí lo primero que tiene que hacer es parar su clase, porque más importante es el aspecto emocional del estudiante. Quien no esté emocionalmente bien no puede aprender, ¿cierto? Primer requisito para aprender es estar emocionalmente bien, con ánimo, sentirme bien conmigo mismo para sentirme bien con los demás y poder engancharme con la clase, porque si no es imposible. Entonces el profesor debería detener su clase para, ¿no? Para darle solución oportuna a la situación que se ha presentado. Bien. Vemos aquí algunas formas de acoso entre estudiantes, ¿ya? El físico, a un, a un estudiante, le quitan el plumón, se lo esconden, le quitan estudiantes lo van escondiendo. Entonces, esta situación hablar acerca de o el aspecto adulto, Profesora, está entrecortadas. ¿no? Poner a falsos, amenazar, burlarse de la forma de hablar de otros, ¿no? Y esto se empieza a dar, por ejemplo, en inicial, les comento, ¿no? Cuando los niños no pronuncian bien, los niños de 4 o 5, a veces uno dice, son lindos, son tiernos, sí, son lindos, son tiernos, pero recordemos que son niños que imitan todo lo que ven y muchas veces no están rodeados de personas tiernas, de personas sensibles, y si vemos que el papá se burla del hijo mayor, pues este pequeño va a llegar al aula y va a burlarse de su amigo, ¿no? Y ahí juega una pieza fundamental tu accionar. Tú que estás en aula, si observas que un niño, ¿no?, se ríe porque Diego, porque Pedro pronunció mal una palabra, a ver, ¿qué pasa? A Diego le falta aprender a pronunciar algunas palabras, pero no por eso nos vamos a reír. Al contrario, vamos a ayudarlo, ¿de acuerdo? Estando muy atentos a lo que Diego pueda decir. Porque si nosotros nos reímos, que muchas veces sucede también, estamos siendo parte del acoso, estamos siendo parte de la violencia escolar, estamos siendo parte del bullying. Pero es que me resultó tierno. ¿Tierno? ¿Y tú te ríes porque te resultó tierno? O sea, hay que ser muy cuidadosos porque no sabemos cómo esto le puede afectar al otro, ¿sí? Para mí me puede resultar gracioso, pero yo no sé si me río, cómo es que le afecte a Diego, cómo es que le afecte a Piero, a Mario, ¿de acuerdo?
Otra forma de acoso es la exclusión social, ¿no? Cuando hemos dicho, cuando los mismos estudiantes se van cerrando, cuando los círculos sociales se nos van cerrando, vamos a ignorarlo, ¿no? Y ojo, esto sucede mucho más en secundaria. Aquellos que son de secundaria seguramente me den la razón, ¿no? Y hacemos grupos, ya, bueno, hemos incluido a Pedro porque la profesora nos ha chocolateado y la profesora ha hecho los grupos. Ay, qué pesada la profesora. Y odiamos a la profesora, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos a Pedro en el grupo, pero ahora cuando cada uno da su idea, a Pedro ni le preguntamos, ¿no? O cuando Pedro está dando su opinión, el resto sigue hablando. Es un tipo también de acoso, de bullying, de violencia. ¿Sí? Hacer la ley del hielo. Usualmente esta es una característica. Mi, se escucha entrecortado. Miss, no se le escucha. Sí, no se escucha nada. Miss, no se escucha. También. No se escucha, Miss. Paciencia, es el internet. Bien, vamos a darle unos minutitos a nuestra magíster, que al parecer está presentando unos problemas técnicos en este momento. Claro que sí, Miss, disculpe, vamos a tener que repetir esta última parte. Por favor, le pedimos encarecidamente. ¿Sí? Sí, ahora sí parece que se restableció la conexión. Sí, se nos fue la imagen, maestra, a ver si nos logra escuchar. Uy, se fue. Hola, hola. Sí, maestra, sí, la escuchamos ahora, sí, a ver. Lo que no Uy, logramos ¿hasta dónde es me- ver su video, la imagen de su proyección. Ya, sí, ahora sí. Ya la tenemos en línea nuevamente, perfecto. Gracias, mil disculpas. ¿Hasta dónde me escucharon? Nada, Mista, hasta su presentación. Nos dijo su nombre y ya. ¿Me escucharon algo más? Estábamos aquí en las formas de acoso. ¿Nos escuchamos hasta aquí? ¿Hemos entendido estas formas de acoso? Sí, Miss. Hasta la exclusión social le hemos escuchado. Sí, Miss. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Ah, Sí, ya sí la escuchamos, Miss. Ahora sí, les estaba preguntando, yo estaba en esta parte de las formas de acoso. ¿Hemos escuchado esa parte de acoso físico, verbal, exclusión social, el ciberbullying? Sí, Miss. Sí, hasta la exclusión social le hemos escuchado. Ya está, listo entonces. Hasta la exclusión social. Les decía que ahora, como hablamos de las redes, ¿no es cierto? Y el tema de la tecnología, ¿no? Y que todos tenemos celulares nuevamente. ¿Sí? También hacemos, por ejemplo, les estaba comentando yo un poco acerca de las redes sociales. ¿Quién ahora no tiene Facebook? ¿Quién ahora no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene Instagram? ¿No? Que son redes sociales en donde muchos de nosotros subimos alguna foto. Entonces también existe el ciberbullying, ¿no? Que alguien ingrese a tu red y que de repente ponga un comentario medio ofensivo a una foto que tú con tanto cariño has colgado, ¿no? O que de repente te ponga un comentario y a su vez suba una foto, ¿no? Que te dañe emocionalmente. ¿Se me escucha por ahí? Por favor, con sus micros,
me pueden responder, enciendan sus micros y denme una respuesta, por favor. ¿Por qué no lo puedo Ahora decir? sí me escuchan. Sí, daña su la personalidad. escuchamos. ¿Cómo? Porque daña su personalidad. Así es, que daña la personalidad. Todas estas formas de acoso, todas estas formas de bullying, de violencia, ¿no? Dañan la personalidad del ser humano, dañan la personalidad de nuestros estudiantes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Nosotros que trabajamos con niños, con adolescentes, déjenme decirles algo. En la niñez, en la primera etapa de la infancia, se forma el 80% de la personalidad. ¿Ya? Y en la adolescencia, para quienes trabajan con secundaria, se reafirma este 80-90% y se consolida la personalidad. Entonces, son dos etapas importantes, son dos etapas, digamos, que necesitan el acompañamiento de un adulto como tú, que te estás preparando para ser mejor y para realizarle o para darle un mejor acompañamiento a ese estudiante. Yo por eso, de verdad, desde que empecé, te aplaudo. Aplaudo el hecho de que tú estés aquí estas 2 horas conectado aprendiendo algo para darle lo mejor a un estudiante. Aplaudo lo que hacen todos los actores educativos en función a su trabajo y a su labor ardua con los niños y los adolescentes. Gracias de verdad por este espacio que nos permite aprender, que nos permite interactuar y sobre todo ser mejores profesionales. ¿Hasta ahí quedó claro o hay alguna pregunta? ¿O alguien que quiera comentarnos algo? ¿Todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, profesora. Todo claro. Entendible. Ok, Miss. Todo claro, Miss. Listo. ¿Quiénes son los involucrados en el acoso? Sus características. Bien, vamos a hablar primero del agresor. Otra vez se le escucha entrecortado, Misita. ¿Cómo es el agresor? Física, por Se su escucha estatus en el grupo, entrecortado. por la edad, de repente es mayor, por su origen, ¿sí? A ver, denme un minuto. Denme un minuto, algo voy a hacer. A ver. Un minuto, por favor. A ver, vamos a probar ahí, con esta red, ¿ya? Ya está. Entonces estábamos hablando del agresor, ¿cierto? Estábamos hablando de la persona, no del agredido, sino del agresor. ¿Cuáles son sus características físicas? ¿De acuerdo? Y ya habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado de que es la persona que tiene el mayor poder y usualmente es por su condición de tamaño, por su edad, muchas veces, por la estatura, ¿sí? Por la fuerza física que pueda tener. Y estas personas son proclives, dice, a la agresión en sus relaciones con los demás. El agresor no ha desarrollado la capacidad de la empatía y menos aún reconocen a sus víctimas como iguales, mostrando ausencia de responsabilidad por sus conductas. Además, suelen tener la convicción de que lo que hacen está bien. Mientras esté respaldado, el acosador continuará con su comportamiento agresivo. Ojo, que esto usualmente empieza desde la niñez, ¿ya? Empieza desde la niñez. Y definitivamente un niño agresor es aquel niño, ¿no?, que muchas veces ha sido violentado en su hogar. ¿Sí? Porque el niño que es violentado en el hogar se convierte o en agresor, ¿no?, o en agredido. Y va a depender mucho de los caracteres de su personalidad, ¿sí? Entonces, un agresor es aquel niño, o un agresor, digamos, se va a convertir en un niño que ha vivido toda su primera infancia en un contexto de violencia.
Y que peor aún, es respaldado por los padres. ¿No? Porque, ojo, no sé si a ustedes les ha pasado por ahí que cuando conversan con los papás y hablan de, señora, le comento, ¿no? Hoy día Dieguito pegó a Mario, ¿no? Le tiró el carro en la cabeza y yo conversé con él, ay, sí, pero seguramente lo hace jugando. Y tú como que, ¿cómo? O sea, para la mamá es normal, ¿no? Y después, por ejemplo, hay otros papás, y les comento porque son situaciones que se dan a diario, ¿no? A diario. Llega una mamá al aula con todo el brazo mordido, pero mordido así como que si fuese una mordedura pues de segundo o tercer grado, ¿no? Porque los dientes los han impregnado, hay costra, hay herida, ¿no? No solamente moretón, sino hay herida. Y de pronto alguien le pregunta, ¿no? La profesora, ¿y qué pasó? Pero señora, ¿qué le pasó, no? ¿Qué le sucedió en el brazo? Ah, sí, lo que pasa es que mi hijita jugando me mordió. Su hijita de 6 años. Jugando le mordió. Y la mamá sonríe y dice, sí, jugando. Jugando el niño no puede hacer eso. Y no podemos permitirle hacer eso. ¿Por qué? Porque si es una niña de 6, ella va a entender que esto está bien y que jugando yo hago esto. Entonces puedo jugar con mi amiga María y puedo jugar con mi amigo Pedro y puedo hacerles lo mismo porque mi mamá ríe cuando yo le hago esto. ¿Cierto? Entonces es importante que como adultos, ¿no? Tengamos en claro y en cuenta qué mensaje le voy a transmitir yo al niño, qué mensaje le voy a transmitir yo al adolescente, sobre todo al niño, porque si yo permito esto de niño, esto se va a ir fortaleciendo hasta la adolescencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner alto y hay que tener en cuenta y ser muy cuidadosos con los mensajes que se vayan a transmitir a los niños. Si yo sonrío, si yo apruebo su conducta, si yo me quedo callado, si yo lo defiendo cuando ha hecho algo equivocado, ¿no? Porque sucede mucho que hay padres que ven eso como una cosa de... Es que a veces por amenaza mismo, pues no hablan. Así es, ¿no? Hay también ahí una pieza fundamental, hay un trabajo arduo para lograr esto. Y más adelante he colocado algunas estrategias justamente para esto que usted comenta, ¿no? Que es ¿por qué los niños se quedan callados? Porque son tímidos, ¿no? ¿Y por qué son tímidos? Claro, por temor o por amenaza, o les amenazan a hablar. Claro. Definitivamente todo esto empieza en la niñez. Ahora lo vamos a ver más adelante un poquito también, porque como usted menciona, es importante, ¿no? Digamos que erradicar o trabajar en función a los chicos tímidos, a los chicos que se asustan y tienen miedo del comunicar. Pero es importante comunicar, pero es que no les has enseñado desde niño a comunicar. O de repente cuando te comunicaba algo, ¿tú qué hacías? Le cortabas. Ya, luego me cuentas, pues luego me cuentas, es hora de lavarte, vamos a comer. No tengo tiempo, luego me cuento, no dice. Tiempo. Allí están nuestros errores. Allí empieza todo. Y definitivamente es el hogar, el núcleo, la base, el primer espacio de educación. Porque los niños llegan a nosotros a los 3, 4, 5 años. Y eso, si somos de primaria a los 6, 7, si somos de secundaria a los 11, 12, ¿no? Nuestro trabajo, por eso siempre he dicho que nuestro trabajo no solo es con el niño, sino con la familia. Bien, vamos a ver al agredido. El agredido, dice, habitualmente presenta características distintas, ¿no? Usa anteojos, es de baja estatura, es mucho más delgado, es sensible, es inseguro, no ha desarrollado sus habilidades sociales, ¿no? Y muchas veces es el más aplicado en el aula. Estas características, dice, y conductas son percibidas por el agresor, ¿no? Como motivos para agredirlo física y psicológicamente o excluirlo socialmente. Bien. ¿Cuál es la característica de los observadores? O sea, ahí estamos nosotros, ¿no? Como observadores. Pero nosotros, a diferencia de los observadores normales, nosotros somos observadores activos, que tomamos la iniciativa para solucionar esto de manera oportuna. ¿Bien? Debemos ser vigilantes con los niños. Así es, así es. Algo muy importante que usted ha dicho, hay que estar vigilantes, debemos ser observadores activos, ¿no? Que veamos algo y automáticamente actuemos para darle solución a la situación que se presenta. Bien, somos testigos, dice, de la agresión sin que necesariamente sean partícipes directos. Existen 4 tipos teniendo en cuenta el grado y el tipo de implicancia. A ver. Tenemos a los observadores activos, ¿no? Que sí ayudan.
Tenemos a los pasivos que sí refuerzan indirectamente al agresor, como por ejemplo dando muestras de atención, sonriendo o asintiendo, sobre todo eso, ¿no? A sentir lo que sí están haciendo o lo que están haciendo mal. Los prosociales, que sí ayudan a la víctima, y los observadores puros, ¿no? Quienes no hacen nada, pero observan la situación. Bien, esta definición es extraída de Áviles del año 2002. Vamos a continuar con ¿cuáles son las señales de alarma que debo tener yo en cuenta? A ver, señorita, ¿qué debo tener en cuenta yo cuando estoy en el aula, cuando estoy en el patio, cuando estoy en la formación, a la hora de salida, a la hora de ingreso? ¿No? El estudiante víctima de acoso. Tengo que tener claras dos cosas. O sea, tengo que observar al agresor y al agredido. Y para eso debo tener en cuenta estos criterios. Por ejemplo, el estudiante víctima, ¿no?, de acoso se queja constantemente de los físico, pero no te dice por qué. ¿No? Crea excusas con el fin de evitar ir a la escuela o evadir el acoso. Es lo que usted comentaba hace un momento, ¿verdad? Que decía que por timidez, ¿no?, por miedo, no comenta realmente cuál es la razón o por qué le duele el cuerpo. Muchas veces llegan con moretones, pero te dicen, me golpeé, ya, no me preguntes, no, estoy bien, ¿no? Y tratan de pasar desapercibidos. Crea excusas con el fin de evitar ir a la escuela, presenta lesiones como moretones, rasguños, cortaduras, puede aparecer con la ropa rasgada, dice, y no explica el por qué. Disminuye su rendimiento escolar, se aísla y tiene pocos. Qué importante, repito, qué importante es ir más allá de una sesión de clase. Qué importante es no concentrarse en su material didáctico, sino en la realidad de mi aula, sino en el actuar de mis estudiantes. ¿Bien? El estudiante agresor, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son las señales de alarma que yo debo tener en cuenta? Tiene dificultad para ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Disfruta molestando o fastidiando a los otros. Se muestra rebelde ante las normas de convivencia establecidas en el aula. No acepta la responsabilidad de sus actos y le es difícil pedir disculpas. Bien, ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de estas señales de alarma? Siendo un profesor que hace mi clase, que llena la pizarra y que nunca voltea a ver a los estudiantes, no. Definitivamente, si soy un profesor que hago eso, no. Ustedes tienen allí la mayor potestad para poder vincularse con el estudiante, ¿no? La idea es que mucho más allá de una situación de aprendizaje, mucho más allá de una sesión de clase, ¿no?, podamos generar contacto con los estudiantes, plantear de repente la situación de aprendizaje y acercarme e interactuar con los estudiantes, formar equipos y acercarme a cada equipo. No sé si ustedes han visto, bueno, en mis tiempos era así y ahora cuando monitoreamos algunas instituciones lo sigue siendo. Los profesores forman grupos, ¿no? Hablo de primaria y secundaria ya que son un poco más grandes e independientes, forman grupos y el profesor se queda en su escritorio. Ojo, no todos. Algunos, el 95%, 96% de profesores hacen eso. Forman grupos, ¿no? Y ellos están en su escritorio, leyendo o revisando cuadernos. Pero sin darse cuenta el niño cómo está actuando. ¿Perdón? No, sin darse cuenta de cómo está actuando el niño. Así es, sin generar la presencia del docente es algo, como te digo, algo negativo, porque no se da cuenta que realmente el niño cómo está actuando. Así es, así es. ¿Cuál es tu nombre? Lari, Miss. Lari. Gracias, Lari. Definitivamente. Definitivamente. También como maestros nos confundimos, también como maestros nos descuidamos y nos encajamos solo en nuestra sesión, en nuestra currícula, lo que el estudiante tiene que comprender, pero nos olvidamos del aspecto emocional, de la parte afectiva. Claro, exacto. Que como digo yo, es mucho más importante. Cognitivo, comunicativo, todo eso, a veces como docentes nos olvidamos. Sí. Es más importante ver que un niño es cierto físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Exacto. Entonces, por eso al momento, Miss, al niño al momento de hablar, el niño tiene que mirarte a los ojos, no bajarse la mirada. Claro. Ese es un indicio, por ejemplo, ¿no? Esa es una señal de alarma. ¿Por qué baja la mirada? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debería yo hacer si muestro pendiente, mirando siempre a los ojos? ¿Perdón?
siempre tiene que mirarnos a los ojos, ¿sí? Generar contacto. Así es. Pero para que esto se dé, Claro. amigos, amigas, hay que generar confianza en el estudiante, ¿sí? Confianza. Hay que generar Dale esa confianza, hay que ser confianza, cercanos a ellos. dale ánimo, dale valor. Y todo eso, a veces el niño de la casa se va con una depresión, desganado, sin ganas de participar o de actuar o de hacer algo en el colegio o en el jardín. Bueno, el niño a veces va con problemas familiares a la institución, ahí donde la institución se va a demostrar como te digo, sus emociones, sus problemas que tiene el niño. Así es. Gracias, Lari. Definitivamente es así, ¿no? Hay que ser atentos, hay que ser observadores, hay que ser meticulosos, hay que interactuar con el estudiante, hay que acercarnos a Claro. ellos, hay que ponernos al nivel de ellos, hay que mirarlos a los ojos, generar contacto. Eso genera confianza, hay que mostrarle una voz amigable, una mano que acompaña, ¿de acuerdo? Aquí alguna de las consecuencias que seguramente lo van a poder leer ustedes y que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Definitivamente la víctima va a tener una falta de confianza en sí mismo, va a tener problemas de rendimiento escolar, va a sufrir de ansiedad, de depresión, se va a aislar, se va a ensimismar en sí mismo, va a tener desórdenes alimenticios. Eso en función a la víctima. ¿Cuál va a ser la consecuencia con el agresor? De la misma forma, el bajo rendimiento, ¿no? Va a Claro, generar... es que el niño demuestra diferentes tipos de hábitos. Así es, claro, Claro. cada estudiante, y es que en sí estas son en función a generalidades, a estándares, pero las consecuencias entre uno y otro se van a marcar con mayor intensidad dependiendo de la personalidad del estudiante, dependiendo de su contexto, porque ojo, hay víctimas que tienen en casa, ¿no? Una madre que acompaña, una madre presente, lleguen a casa y que de repente mamá y papá están trabajando. ¿Se imaginan cómo vive esta víctima? Es mucho más complicado y la consecuencia va a ser mucho más intensa, definitivamente. Es que al momento de llegar a la casa, el niño no tiene ese afecto de padre, de mamá. O en el momento que él desea desarrollar su trabajo, no hay quien le apoya, quien le da esa ayuda. No hay nadie. A veces la mamá o el papá regresa cansado. No tengo tiempo. Dejemos para más tarde o más luego, no sé. Y nos olvidamos de los niños. Y a veces no cumplen con las tareas. ¿Por qué? Porque el papá viene de trabajar, la mamá viene de trabajar cansada y ya cumplió con el deber de papá. Y con el hijo, para el hijo se olvida. Toda la razón. Toda la razón. Eso. Definitivamente tenemos que ser más consecuentes con nuestro rol de padres. Tenemos que ser más consecuentes con la responsabilidad, con los derechos y deberes que tenemos para con nuestros hijos. Lamentablemente, esta sociedad está bastante distanciada de los hijos. Los papás, papá y mamá, están trabajando y los hijos crecen solos. Por eso, repito, los actores educativos, tantos auxiliares, profesores, directores, tienen una labor mucho más recargada, porque ahora no solo tienen que trabajar con los estudiantes, sino también con los padres de familia para convencerlos, para hacerles ver cuál es su función como que el niño padre. lleva toda la responsabilidad, lo lleva a su centro educativo. Toda la responsabilidad, ¿para qué? Para que lo asume el maestro. Así es. Tenemos una labor mucho más ardua que antes. Aquí las consecuencias las he colocado para que ustedes puedan ver para la víctima, para el agresor, para el espectador, para la comunidad educativa. Para todos esos contextos hay consecuencias. Aquí he podido yo disgregar algunas estrategias, porque lo que queremos y lo que vemos es violencia. Tenemos el bullying en nuestras aulas. ¿Qué podemos hacer? He podido sintetizar alguna de las estrategias por niveles, porque aquí tenemos inicial, primaria y secundaria, ¿me equivoco? Sí, Miss. Ok. Dice, la tarea de contribuir a la convivencia escolar, ojo, requiere de la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, desde el director hasta el personal de servicio, en el desarrollo de acciones preventivas. Es el director el que lidera, es el director el que encabeza.
pero somos todos quienes formamos parte para que haya una convivencia escolar positiva, para que haya una convivencia escolar saludable, ¿sí? Aquí he colocado yo algunas estrategias y con esto vamos a ir cerrando. Bien, para el nivel inicial, ¿de acuerdo? Para el nivel inicial. Desarrollar actividades que puedan contribuir a la empatía. ¿Cómo trabajamos con los niños la empatía? A través de un cuento, ¿sí? Creamos un cuento. ¿Pero qué cuento? ¿La Caperucita? ¿Los tres cerditos? No. ¿Hansel y Gretel? No. Trabajemos creativamente. Crear uno mismo los cuentos, las adivinanzas. Exacto. Y ojo, no es un cuento por día. Es un cuento por la semana. O sea, voy a trabajar de repente la empatía. Ya, perfecto. Lo trabajo toda una semana o 10 días como un proyecto. Tengo la empatía a través de un cuento, a través de una canción, a través de rompecabezas creados, porque no te dan materiales. El Estado no te da materiales para trabajar la empatía, no. Es el profesor ayudado con el auxiliar, ¿no es cierto? Porque son un equipo que crean estas situaciones, que crean estos materiales. Entonces, sí se puede. Yo soy profesora y he logrado muchas cosas a través de la creatividad, con inicial, con primaria, con secundaria. Se puede hacer. Solo necesitamos voluntad. Solo necesitamos querer hacer las cosas. ¿Bien? Por allí una estrategia. Otra, intervenir inmediatamente ante una pelea. Los niños, por ejemplo, estamos hablando de inicial, usualmente pelean por un juguete. Ambos quieren el mismo juguete, ¿sí? Hay que ser conscientes de cómo estoy actuando, de ver cuál va a ser mi mensaje, ¿no? De qué forma voy a intervenir, porque el niño va a copiar, vas a ser ejemplo. Entonces, si tú le dices, a ver, Pedrito, ¿ya no quieres prestar? Bueno, el juguete desaparece, que es usual, ¿no? Que es usual en inicial. Ya, el juguete se va el juguete, dame, plum, se lo quitas a Diego y ni para Diego ni para Pedro. Oye, pero lo quitamos. Claro, o sea, al final mejor no hubiese habido participación o intervención, ¿no? Porque tampoco es que le estés dando un buen mensaje. A ver, vamos a negociar, ¿no? A ver, Diego, tú tienes el juguete muy bien. Pedro, tú también lo deseas. Sí, vamos a esperar un momento. De repente está sonando una canción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece si, Diego, tú juegas con toda esta canción? Cuando la canción acabe y pasemos a otra canción, va a tener el juguete ahora Diego. No sé, ¿qué es el que quiere, no? Ya. Entonces, termina la canción, ¿no? Recuerda que dijimos que terminada la canción, ¿qué cosa le prestábamos a tu compañero, cierto? Sí, Miss, bien, y se lo damos. Es importante que a los niños les anticipemos. Claro. Recuerda que terminando la canción, ¿no? Se lo vamos a prestar, ¿cierto? Qué bonito es compartir. Sí, Miss, ok, termina la canción, ¿qué dijimos? Y solito le va a dar el juguete, el material, o sea, sí se puede. ¿Sí? Hay que intervenir de manera inmediata. Hay profesores que en inicial también dicen, ay, siempre pelean por lo mismo, ya, voy a guardarlo, ¿no? O, ay, Miss, ¿sabe qué? Esconde ese juguete. O, ay, Miss, sepárelos a los dos, a uno póngalo a un salón. ¿Qué? ¿No? Esas cosas no, o sea, hay que buscar la manera de intervenir correcta. Bien. Es que el niño tiene que ser capaz de comprender la realidad, Miss. ¿Perdón? Es que el niño tiene que ser capaz de comprender la realidad. Así es. Y sobre todo en inicial estamos nosotros trabajando el conocer sus emociones y automanejar, autorregular sus emociones. Claro. ¿Sí? Tenemos que ayudarlos a manejar, que si se molesta, que si se frustra, que si llora, vamos, respiramos tranquilo y haciéndole un acompañamiento de manito, no, tranquilo, vamos a compartir y ellos van a entender. ¿Sí? Transmitir mensajes positivos que el niño pueda interiorizar para regular sus emociones, no minimizar las situaciones de agresión, como les decía hace un momento. Es importante establecer las normas de convivencia. Ojo, en inicial, en primaria y en secundaria, las normas de convivencia son establecidas con ellos, haciéndolos partícipes a los estudiantes. Ellos crean sus normas de convivencia. De esa manera se sienten más parte de, y el cumplimiento de esto es mucho más efectivo. ¿Bien? También puede ser, puede comunicar, para que se comunica, para que se expresa con sus sentimientos.
Claro, también es importante. experiencias, Y eso con lo he sus colocado también, me experiencias. parece, en primaria, el poder propiciar situaciones en las que los estudiantes puedan expresar sus sentimientos. Es importante que en el Claro, aula haya esos espacios, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el nivel primario, ¿ya? En el nivel primario dice, empezar a trabajar el conocimiento de mis habilidades socioafectivas, ¿sí? Para poder enfrentar el acoso escolar. Por ejemplo, el tema de la comunicación. ¿No? ¿Cómo voy a claro. responder ante un acoso? ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Cómo debo comunicárselo? ¿Sí? Desarrollar habilidades para establecer relaciones de amistad basadas en el respeto a través del cuento, a través de los trabajos en equipo, ¿sí? Otra estrategia es desarrollar, dice, habilidades para establecer, perdón, esta es la misma, prestar atención, dice, a que los niños no participan, a los niños que no participan en los grupos, ¿ya? Es importante, como decíamos al inicio, ¿no? Ser muy observadores, aquel que no quiere trabajar en equipo, aquel que no quiere hacer grupo, a él voy a observar lo que pasa, por qué no quiere hacer grupo, ¿no? Algo de repente le dijeron, algo le hicieron, entonces yo tengo que estar muy atento allí, ¿ya? Facilitar mecanismos para que los estudiantes se comuniquen en situaciones de maltrato. De repente no puede verbalizarlo, de repente no puede expresarlo en su totalidad, pero cuando está siendo víctima de un maltrato, no sé, pueden ser códigos, levantar la mano y moverla así, no sé, es un código, ¿no? O de repente empezar a mover la muñeca, o de repente levantar una cinta de color. Le cuento lo que se hacen en otros países cuando los niños están siendo sometidos a maltrato, ¿no? O acoso escolar. Entonces, no necesariamente los niños lo verbalizan, pero tienen una cinta, digamos, una cinta verde que usan en caso sean víctimas de acoso. Levantan la cinta verde o se ponen la cinta verde en la muñeca y ya el profesor observador se da cuenta, o el auxiliar observador se da cuenta de que esta niña está siendo víctima de acoso. Entonces, utilicemos algunas estrategias de esa forma. Claro. Es que ahí Miss va desarrollando su conciencia emocional. Por supuesto, claro que sí. El niño el desarrollo de la conciencia emocional se logra a partir desde la niñez hasta, y se ha concientizado hasta los 9 años. Es un trabajo arduo, que está entre el inicial y la primaria, pero si no le damos esa fuerza va a ser complicado, ¿cierto? O sea, hay que darle esa fuerza, ese trabajo y ese espacio que lo requiere. Ustedes son parte de este logro. Sin ustedes no podemos hacerlo, somos un equipo. Pongamos todas nuestras manos y digamos si se puede, porque definitivamente se puede, pero siempre y cuando trabajemos de manera mancomunada, como un equipo, sólidos, profesores y auxiliares, somos un equipo. Somos las piezas fundamentales para sacar adelante a nuestros estudiantes. ¿Bien? En el nivel secundario, fortalecer el respeto, dice, habilidades sociales y autoestima. Recuerda que en la adolescencia, que es el nivel secundario, digamos, o que el estudiante se encuentra en la adolescencia, en la secundaria, esta autoestima, ¿no? Se empieza a mover. ¿Por qué? Porque el niño en casa tiene más que todo el vínculo de papá, de mamá, de tíos, abuelos con quien crece, pero en la adolescencia entra a tallar el vínculo social, los amigos. ¿Qué te dijo Marita por cómo te peinaste? ¿Qué te dijo Diego por cómo te pintaste? ¿Qué te dijo Ana por cómo te vestiste? Entonces, eso empieza a movernos en la adolescencia. Es una reacción fisiológica. Es una reacción psicológica, más que fisiológica, psicológica. Entonces es importante fortalecer, hacer talleres o hacer juegos dramáticos en donde se fortalezca la autoestima, ¿no? En las horas de tutoría, por ejemplo, las horas de tutoría tienen que ser bien trabajadas. Yo tengo que observar cuál es la problemática en mi salón y en la hora de tutoría poder trabajar estas habilidades a través de juegos, a través de dramas, a través de sociodramas, a través de juegos de roles. Bien, es importante crear un clima positivo, dice, ¿no? Incentivando el respeto por las normas de convivencia. Y hemos dicho que las normas de convivencia tienen que ser creadas por los mismos estudiantes. Así es. Implementar protocolos para la atención a casos de violencia, ¿no? Es importante que haya una oficina, si es una entidad privada, ¿no? una oficina que atiende estos casos de violencia, ¿no? En el nivel, digamos, o en el aspecto público lo hay, ¿no? Sí lo hay, pero ojo, lo hay, pero digamos como que, así como hay los manuales que les decía al inicio, ¿no? ¿Cuántos manuales el Ministerio de Educación crea?
Así, lo mismo, hay una plataforma que se llama el CICB, ¿no? Donde se colocan los casos de violencia. Sin embargo, muchas de las instituciones públicas que lo tienen o que tienen este acceso a esta plataforma no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando se hace un análisis, una evaluación de la institución educativa, esto, digamos, como que le trae puntos en contra. Entonces, muchas veces, por ciertos temores, no se cuelgan. Dime. Disculpe, buenas noches. Miss, yo le agradecería que le podría decir a la alumna Lari que cierre su micrófono porque se oye interferencia y no se le oye usted claramente, por favor. Ya, ok. Escuchamos, creo que todos, es importante tener los micros apagados mientras estemos en la exposición. ¿Ya? ¿Listo? Ahora les voy a dar unos minutos para que puedan participar todos. Ya terminamos. Es importante realizar asambleas escolares para dialogar sobre las situaciones cotidianas. Es importante. Yo, por ejemplo, tengo una estrategia, no sé, te la doy para ver si es que tú la conversas en el aula con el profesor y la puedes hacer. De repente tú tienes espacio para hacerlo con los chicos, ¿no? Y siempre, antes de iniciar mi clase con los estudiantes, hago 10 o 15 minutos de un espacio abierto. Se llama diálogos abiertos. Y cada quien empieza a dialogar de lo que desee, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es la participación voluntaria. Los he motivado tanto que a partir de mayo, junio, he logrado que cada estudiante pueda hacerlo de manera autónoma. Pero, ojo, me costó al inicio, ¿no? Sin embargo, se ha logrado. ¿Y qué son estos espacios? Estos espacios lo que generan es un diálogo abierto sobre, ¿no? ¿Qué hiciste tú el fin de semana? ¿Qué es lo que más te gustó hacer? ¿No? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? De repente, algunos dicen, no, Miss, es que estuve en mi casa. ¿Pero qué hiciste en tu casa? Cuéntame. De repente barriste, limpiaste, hiciste ejercicio, cocinaste, no lo sé. O sea, manera de broma, manera de diálogo. Trato de acercarme a los estudiantes, porque eso es lo que se quiere. Ser amigo también. Generar un lazo afectivo también. ¿Y cómo lo haces? Con confianza, con un diálogo amigable. ¿De acuerdo? Es importante en los 3 niveles, tanto inicial, primaria y secundaria, promover el acompañamiento de los padres, hablar con nuestros padres para poder, ¿no? Incentivarlos a que puedan ellos acompañar este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no pueden estar solos, ¿de acuerdo? Ellos tienen que estar acompañados por papá, por mamá, por la familia que los rodea. De repente no es papá y mamá, de repente son los abuelos. Pues los abuelos tienen que estar involucrados en este proceso de enseñanza. Hagamos reuniones, hagamos talleres, utilicemos los medios tecnológicos para comunicarnos con la familia de nuestros estudiantes, porque eso es importante para ellos y también para nosotros. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hemos terminado con el tema sobre acoso, sobre violencia, ¿sí? Prevención y violencia escolar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora sí pueden prender su micro si desean o levantan la manito y yo les voy dando pie a que puedan participar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Recuerden que es su última clase. Nunca más nos vamos a volver a ver. Sí. Muy buenas noches. Habla Rosa Vega. Yo tengo un problema con uno de mis niños, 4 años. El niño es agresivo. Lamentablemente vive con sus tías. No hay apoyo en casa. Él me cuenta que se siente solo y por eso hace esa agresividad. Yo he hablado con la profesora para ver cómo podemos apoyarlo. Y la profesora me dice que ese es problema de casa, nosotros tenemos que instruirlo nada más. A mí me da mucha pena ese niño, porque cuando yo hablo con él, hablo con cariño, y él con cariño no hace caso. Entonces, cuando se le habla con agresividad, cuando se le habla alzándole más la voz, y eso que yo tengo una voz elevada, tengo mi voz fuerte, cuando yo le levanto la voz, ahí me entiende. Entonces, hemos querido hablar con sus tías, pero nunca tienen tiempo. Y con quien se habla es con la chica que le ve. Y se siente solo.
¿Qué edad tiene el niño, disculpa? 4 años. Es muy agresivo, entonces lo único que yo he hecho es hablarle un poquito fuerte, pero con palabras de amor, con cariño, ¿no? Y no sé, a veces cuando él quiere ser de todo y todos quieren participar, entonces cuando yo le hago participar a otro compañero, él se molesta y empieza a tirar todo lo que está al alcance. Mira, Rosa. Entonces, no sé, Miss, ay, disculpe, ¿no? Pero no sé cómo ayudarla. Mira, Rosa, a ver, definitivamente es una tarea ardua porque él tiene 4 años viviendo de una forma distinta a la que tú lo estás educando, ¿no? Por ejemplo, tú dices, le hablo con amor y no entiende. Entonces, él ha aprendido a obedecer bajo gritos, seguramente bajo insultos, ¿no? Ahora, en casa, si él sigue siendo violentado, ¿no? Porque si es agresivo, es porque quizá en casa es violentado, ¿no? Si es que él sigue siendo violentado, él va a seguir siendo agresivo. Entonces, lo que tú puedes hacer en este, digamos, espacio de compartir con el estudiante, ya que has intentado hablar con la familia y no se puede, no se ha logrado una comunicación, es tratar de trabajar con él todo en positivo, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? No le digas no pegues, no golpees, sino... Sí, la palabra no para él no existe con nosotros. La palabra no para él no existe con nosotros. Ajá. Y cuando yo le voy a llamar la atención, yo le hablo, pero mi amor, ¿qué pasa? Así le digo, pero mi amor, ¿qué pasa? A ver, dime mi vida. O sea, así me entiende. Hay momentos, Rosa, hay momentos. Si bien es cierto, él necesita amor, sí, pero él también necesita esta fuerza, digamos, no en función a una falta de respeto de él, sino esa fuerza que es, a ver, no sé cómo se llama, imaginemos que se llame Mario. Mario, ¿qué sucede? Toma asiento, por favor. Es momento de tomar asiento, ¿de acuerdo? ¿No? Porque si luego todo lo mandamos a lo otro, no siempre va a resultar, ¿no? O sea, hay momentos en los que hay que ser firmes para dar una indicación, siempre con respeto al niño, porque, ojo, el levantar el tono de la voz no implica una falta de respeto, pero que yo puedo decir, a ver qué sucede, por favor, recoge la basura que acabas de tirar, ¿no? La basura va al tacho. Ya está, estoy hablando fuerte, le he pedido por favor que levante los desechos del piso. No le he faltado el respeto, ¿no? Ahora, yo te digo, no va a haber un resultado mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes 4 horas y media conviviendo con él y el resto del día está con la familia. Yo he tenido un caso particular que he atendido también dentro de digamos, el área de psicología, ¿no? Pero lo he atendido una vez con la familia completa, ¿no? Y no he podido lograr un resultado positivo. ¿Por qué? Porque este niño viene también de una familia disfuncional, lo crían las tías, el abuelo es alcohólico, prostitución. Entonces, ¿cómo es que yo intento ayudar a un niño, no? Si el niño, por ejemplo, cada que venía a las consultorías me decía, mi mamá, a mamá le llama a la tía, ¿no? Me ha pegado con la verbena, no, ortiga, ¿no? Entonces, me ha pegado con la ortiga, me duele todo mi cuerpo. Entonces, yo trataba de conversar con él respondía muy bien en el espacio que estaba conmigo. En el tiempo que en donde hay mucho maltrato, en donde hay mucho insulto, en donde hay maltrato de todo tipo, ¿no? Verbal, psicológico, físico. Entonces, es difícil lograr un cambio en una persona así. Salvo, por ejemplo, la tía en algún momento me dijo, señorita, y aquí no hay espacio para que él se quede por las tardes, o sea, no hacen talleres. Y la verdad es que en ese momento solo yo tenía el consultorio, ¿no? Le dije, es imposible, no, aquí yo no hago talleres. Pero si este niño, por ejemplo, Rosa, que tú tienes acá, puede estar en la mañana y vaya a talleres, ¿no? Porque, ojo, que existen ONGs, o sea, lo ideal sería que cada uno de nosotros tome mayor responsabilidad y pueda averiguar también, ¿no? Por ejemplo, señora, le comento que hay un taller, por ejemplo, por ese lugar donde yo estaba, había una ONG que impartía talleres de manera gratuita
¿no? Entonces yo ayudé de pronto a ese niño. ¿En qué sentido? En la mañana el niño está en el colegio, está con personas como ustedes, profesionales, con deseos de ayudar a los estudiantes, y en las tardes, como era gratuito, porque era de una condición económica baja, el niño va a los talleres, ¿no? Y los talleres trabajan cuentos, trabajan pinturas, trabajan sociodrama, porque el niño ya tiene 7, 8 años. Entonces, el niño está ahí hasta las 7 de la noche. Llega a casa, cena y duerme. ¿Hay un cambio en él? Sí. ¿Por qué? Porque ahora está en el colegio, respaldado por profesionales. En la tarde está también en otro espacio con profesionales y está en su hogar donde hay mucha violencia solamente para dormir. Entonces, ¿se genera un cambio? Sí. Pero de la otra forma, no se puede. Entonces, lo que yo te sugiero ahora es que de repente tú puedas incentivar a esa familia a que este chico vaya por las tardes, este pequeño de 4 años vaya por las tardes a talleres, pero que no le pongan a matemática, comunicación, no, que le pongan a talleres de repente gratuitos, talleres libres para que el niño pinte, para que el niño dibuje, para que el niño corra, salte, que es lo que necesita a esa edad. Bien, gracias, Rosa. Un abrazo. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy amable. ¿Nadie más? Gregorio Camones. A ver, han levantado la mano por aquí. ¡Wow! Yo digo nadie más y por aquí hay varios. Gregorio, ¿estás por ahí? ¿Deseas preguntar? Marisol. No está. David. Glorimar. Mariluz. ¿Ninguno? Miss, buenas. Mariluz. María Luz. Miss, quería hacerle yo, bueno, yo ese tiempo estaba yo en 4º grado, estaba enseñando, y yo llegó un niño así, problemas, así que le gustaba, pegar a todo, le gustaba hincar con el lápiz, llamar la atención, y ya venía ya que de varios colegios lo habían expulsado, ¿no? Por ese comportamiento que él tenía. Entonces lo que yo hice fue investigar en su familia, ¿no? Cómo él está con sus padres, cómo la mamá, el papá le trataba. Yo empecé a llamar a la mamá y al papá. Y solamente llegaba la mamá y me dijo, no, profesora, acá nosotros le tratamos bien, estamos bien, ¿no? Entonces yo le digo, pero por algo el niño debe tener algo. ¿Está segura, señor, que usted le atienden bien a sus hijos? No, en mi casa no hay problema. No sé por qué acá nomás en los colegios se porta mal. Una vez yo fui a su casa y conversé con la abuelita y la abuela me contó pues todo el problema que tenían en su casa, ¿no? Que había nacido el hermanito y que toda la atención era para el hermanito chiquito y prácticamente le habían dejado a un lado al niño, ¿no? Por eso que él empezaba a romper, dice, hasta el televisor en su casa. Empezaba a llamar la atención para que le den ese cariño, ¿no? Entonces yo llamé a los padres y conversamos porque tendríamos que trabajar los dos. Porque si yo sola trabajo en el aula, no voy a lograr cambiar a ese niño. Tendríamos que trabajar padre, familia y, ¿no? Y el auxiliar, la profesora, así como dice usted. Así es. ¿No? Tiene que trabajar entre todos. Si no, esos niños, como dice, están abandonados y ellos van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y van a crecer y como dice usted, ¿no? En la adolescencia es peor, ¿no? En la adolescencia es peor y uno no sabe qué actitudes el niño va a tomar en la adolescencia, ¿no? Eso nomás, profesora, quería decir, ¿no? Comentarlo. Gracias, gracias, Mariluz. Mira, María Luz, justo te iba a comentar, ojo que el comportamiento de un niño también cambia muchas veces cuando llega alguien a casa, ¿no? Y nosotros erróneamente cometemos el error de atender al bebé, al nuevo integrante de la familia, cuando en realidad quien necesita mayor atención es el niño mayor, ¿no? El niño más grandecito que puede tener 2, 3 y 4. El niño busca ser atendido, ¿no? Y cuando llega este pequeño, su nuevo integrante, muchas veces sienten desplazamiento. Por ahí, mira, justamente lo atinamos y definitivamente sí. Otra cosa es que es importante que los padres sean sinceros, ¿no? Nosotros no los vamos a juzgar y por ahí la primera comunicación cuando tú la tengas con un padre de familia, yo no le pregunto porque quiero inmiscuirme en sus problemas familiares, yo no le pregunto porque en realidad quiero saber más allá de, no, simplemente porque me preocupo por el desarrollo integral
Patricio, no sé, si me ocurre, ¿no? Porque en realidad queremos lograr un desarrollo integral y no está resultando, ¿por qué? Porque él emocionalmente quizá le está faltando esto, físicamente está teniendo esto, entonces nosotros lo hacemos por eso y créame, mismo cura, ¿no? Lo que usted me diga, aquí queda. ¿Sí? Entonces, yo me despido de cada uno de ustedes y es que no hay más preguntas. Muchas gracias por este espacio.